Este es un tiempo precioso por cuanto estamos reunidos en el nombre de Jesús y por cuanto podemos estar como hermanos, como familia, como congregación. Amén. Hay una palabra que en esta mañana quiero que leamos primero y luego meditemos en esta palabra. Se encuentra en Jeremías capítulo 2, verso 13 al 17. Jeremías capítulo 2, verso 13 al 17. Amén. ¿Qué le parece si leemos juntos la palabra? Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tabnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Aleluya, gloria a Dios. Señor amado, yo le doy gracias en esta mañana. Gracias por cada uno de mis amados hermanos con quienes estamos reunidos. Dulce Espíritu Santo, gracias por su presencia de gloria que está en nuestras vidas. Yo declaro, Señor amado, que este es un tiempo ahora para oír su voz con todo nuestro corazón, apreciar, valorar esa palabra, Señor, que queremos, Señor amado, oírla, apropiarnos de ella, Señor. Y mi Dios amado, queremos que su palabra sea nuestra guía. Gracias, Padre querido. Háblenos, Señor. Háblenos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El verso 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. El profeta Jeremías vivió en un tiempo antes de que Judá e Israel fueran llevados cautivos a Babilonia. Incluso luego, después todavía, cuando ya estaban en cautividad. La voz del profeta Jeremías es la voz que antecede al juicio de Dios. Es la última palabra profética para el pueblo de Israel, para Judá específicamente, el reino del sur, para que se volvieran a Dios. Dios había hablado de muchas formas, a través de muchos profetas, advirtiéndole al pueblo acerca de sus pecados, para que no viniera el juicio de Él, porque Dios es amor. Amén. Dios nos ama. Él tuvo muchísima paciencia con el pueblo de Israel. Y el pecado de Israel estaba llegando a su colmo, donde el juicio de Dios venía sobre ellos. Pero no porque Dios fuera malo, sino porque todo lo que ellos hacían estaban atrayendo al enemigo. Y Dios ya no podría estar protegiéndolos por cuanto ellos estaban desviados. Yo creo que mi amado sigue siendo el mismo Dios, y algunas veces también nosotros seguimos siendo el mismo pueblo. Que Dios nos habla de muchas formas, porque el Señor nos tiene protegidos, nos tiene guardados. Pero si persistimos nosotros en ciertas cosas, en ciertos pecados,
no le queda al Señor más que soltarnos en las manos del enemigo. Y entonces el juicio de Dios viene sobre nuestras vidas. Y mi amado, en esta mañana yo quisiera que entendamos lo que dice aquí el profeta Jeremías cuando él dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Fíjese, 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál es el número 1? El primer mal, dice: mi pueblo, ¿qué hicieron? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Ese es el primer mal. Y el segundo dice: cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así que el primer pecado o el primer mal, mi amado, es abandonar lo que no debe ser abandonado. Amén. Diga: el primer mal es abandonar lo que no debe ser abandonado. Mi amado, no comienza de que una persona no comienza con el segundo mal, siempre comienza por el primero, que es abandonar lo que no debe ser abandonado. ¿Quién es el que no debe ser abandonado jamás? Dios. Dios y el bien es lo mismo. Cuando abandonamos a Dios, abandonamos el bien. Y esto es lo que jamás debe ser abandonado. Debemos adherirnos, mi amado, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Incluso aunque vengan situaciones, circunstancias que quieran separarlo, que quieran confundirlo. Y puede ser que usted en algún momento se halle así, en un estado de confusión donde usted dice: ¿por qué me está pasando esto si yo amo a Dios? Usted tiene que aprender a aferrarse al Señor en toda situación y circunstancia de la vida. Finalmente usted se dará cuenta, mi amado, que valió la pena. Que jamás nos puede hacer mal, mi amado, a nosotros estar con el Señor. El abandonarlo, por la razón que fuera, mi amado, es un paso equivocado. Nada justifica de que nosotros abandonemos a Dios. El primer mal que generalmente se comete, mi amado, cuando nos apartamos del Señor o cuando decaemos en la fe, cuando estamos desanimados. El primer mal, mi amado, es abandonar lo bueno, es abandonar a Dios, es abandonar lo que nos hace vivir fortalecidos por Él. Es abandonar la palabra, es abandonar la oración, es abandonar la comunión con Dios, es abandonar la congregación. Todo lo que nos lleve a esta relación con Dios, mi amado. Por ahí comienza. No necesariamente cometiendo pecados, pero dejando de hacer lo bueno. Amén. Por ahí comienza, mi amado, cuando dejamos nosotros de hacer lo bueno. Y generalmente al hacer eso, mi amado, ya estamos nosotros en el doble pecado, porque lo uno nos lleva a lo otro. Cuando usted abandona lo que no debe ser abandonado, luego usted hace lo que no debe ser hecho. Tiene que ver lo uno con lo otro. Así que no se puede cometer nada más un pecado, en otras palabras. Siempre el pecado viene de manera doble cuando nos apartamos de Dios. Abandonamos lo que no debe ser abandonado y luego hacemos lo que no debe ser hecho. ¿No le parece que al abandonar lo que no debe ser abandonado, ya usted está haciendo lo que no debe ser hecho? Es por eso entonces que el profeta le dice al pueblo: 2 males ha cometido mi pueblo. Y el profeta nada más está hablando lo que Dios ve, lo que Dios quiere que el pueblo sepa. Así que Dios ve de esta manera, mi amado, que el pecado no viene de manera solitaria, sino que siempre es un doble pecado. No debemos abandonar, mi amado, lo que no debe ser abandonado. ¿Y qué es lo que no debe ser abandonado? Mire lo que es Dios para nosotros. Dice: Él es fuente de agua viva. Diga: Dios es fuente de agua viva. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se recuerda de aquella mujer samaritana que venía para recoger el agua a mediodía? Salía de su pueblo. No lo hacía con
como las demás mujeres, sino que ella tenía su propio horario, porque era una mujer que era despreciada, que era mal mirada, y ella venía y llevaba el agua. Y Jesús le había dicho a sus discípulos: vámonos para Galilea, vámonos para el norte, porque me es necesario pasar por Samaria. ¿Y cuál era la necesidad de Jesús de pasar por Samaria? Era esperar a esta mujer sedienta, no solamente de agua en el plano físico, que eso todos los días nosotros lo tenemos. Y así como tenemos necesidad de beber el agua para nuestro cuerpo físico, así también es nuestra necesidad espiritual de beber de la fuente de agua viva. Solo que esta mujer nada más venía por el agua que satisface el cuerpo físico. Pero en cuanto a satisfacer su espíritu, al agua del agua viva, que solamente el agua viva puede satisfacer el espíritu, esta mujer padecía ya hace mucho tiempo. Era una mujer que, quizás como cualquier persona, tiene grandes ilusiones en la vida y piensa hacer bien las cosas. Ella pensó que quizás el matrimonio para ella iba a ser: por fin voy a salir de mi casa, por fin me voy a poder realizar, voy a tener mi esposo, voy a tener mi familia. Y bueno, si he tenido problemas en casa o en familia, ya eso se acabó, voy a comenzar de nuevo. Pero usted sabe por la palabra que esta mujer dice había tenido 5 maridos, lo cual significa fracaso completo en su vida matrimonial o familiar, un fracaso total. Con el primero no sé qué pasó, no sé si murió, fueron los problemas que se separó. Pero mi amada, ella pensó: bueno, si con el primero no resultó, con el segundo. Tampoco el segundo, bueno, el tercero. Bueno, mire, todavía es una mujer que persiste y piensa que el cuarto o el quinto. Pero ya después de probar por 5 veces que siempre le va mal en el matrimonio y en la familia, ¿se da cuenta usted, mi amado? El alma de esta mujer sedienta, hambrienta de ser amada, de tener una seguridad en la vida. Cada vez que un marido se le fue o incluso haya muerto, yo creo que cada una de esas experiencias, mi amado, hacía que su sed, su necesidad se hiciera más grande. Se hiciera más grande. Tenía mayor necesidad de ser amada, tenía mayor necesidad de sentirse segura, porque cada uno de ellas, de estas experiencias, sembró inseguridad en su alma y en su corazón. Mi amado, yo creo que la vida de esta mujer era triste y por esa razón ella tenía comportamientos extraños que de alguna manera hacían que ella fuera marginada de la sociedad. Quizás era ese tipo de persona que no se la puede aguantar, pero era porque ella conllevaba un dolor. Y Jesús, mi amado, sabía que esta mujer padecía de tal necesidad. Por eso Él dijo: me es necesario pasar por Samaria, porque Jesús es la fuente de agua viva. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces dice la palabra que Jesús, a mediodía, cansado en el camino, Él tenía sed, tenía cuerpo como nosotros, Dios se había hecho hombre. Y Él dice que se sentó junto al pozo. Y yo creo, mi amado, que Jesús, antes de haberlos mandado a comprar la comida o de buscar la comida a sus discípulos, Él muy bien pudiera haberle dicho a sus discípulos que de alguna manera ellos sacaran el agua. O Jesús mismo se hubiese buscado la forma quizás de sacar el agua.
Pero él no, se quedó sentado esperando a esta mujer, que ella vino para sacar el agua que ella necesitaba para su día. Pero Jesús le dice: mujer, dame de beber. Y esta mujer se sorprende en primer lugar porque él era judío y ella era samaritana, porque él era hombre y ella era mujer, y generalmente no acostumbraban los varones así a hablar a una mujer, y mucho menos si ya era una mujer que demostraba que ya era una señora, una mujer casada. Y por otro lado, religiosamente estaban separados, porque los judíos tenían su centro de adoración en Jerusalén, mas los samaritanos tenían su centro de adoración en el monte Gerizim. Así que había un desprecio, un rechazo entre judíos y samaritanos. Tanto así que los judíos decidían no pasar por Samaria, decidían ellos cruzar el río Jordán al otro lado y viajar por ese otro lado del río Jordán y otra vez volverlo a pasar allá al norte, hacia Galilea. Ella se sorprende. ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas? Pero él le dijo: mujer, dame de beber. Si tú me das a beber de esta agua, de la que tú puedes darme de beber, tienes todos los implementos necesarios, yo te voy a dar de beber, le dice el Señor, una agua que al beberla nunca más vas a volver a tener sed. Yo te voy a dar a beber el agua viva. Y entre los judíos era reconocido que había dos tipos de agua en un pozo. Esa agua que estaba en la superficie, pero también había otra agua que estaba en lo profundo, conectada a alguna vena, a una corriente de agua. Y a esa agua ellos le llamaban el agua viva. Todavía la mujer lo que piensa es que Jesús lo que le está pidiendo es esa agua de más adentro. Pero Jesús se refería a algo más que eso. Yo te voy a dar a beber no solamente lo que satisface tu cuerpo físico. Yo te voy a dar a beber aquella agua que satisface tu espíritu, tu alma, tu ser interior. Y mi amado, esta mujer, sabemos que ella le dijo al Señor: bueno, a ver, si esto es así, entonces quiero beber esa agua de una vez, para que yo no tenga que venir a este lugar cada día a sacar el agua. Y entonces el Señor tiene que confrontarla duramente. Y le dicen: ve y llama a tu marido y te voy a dar esta agua. Ella dice: no tengo marido. Bien has dicho, le dice Jesús, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Mientras no seas confrontada, mujer, con tu pecado, con tu dolor, con tu tristeza, mientras no seas perdonada, mientras no seas sanada, liberada, tú no puedes recibir esta agua viva. Y sabemos que finalmente el Señor tuvo la manera de tratar con esta mujer, al punto que ella, dice la palabra, que se fue gozosa dejando su cántaro, porque ahora ya no le importaba esta agua por la cual ella había venido. Ahora se llevaba el agua viva, el agua de la vida eterna, el agua que satisface lo más profundo de nuestro ser. Amén. Y esa agua, mi amado, es Dios para nosotros. Es un gran mal, mi amado, cuando nosotros abandonamos la fuente de agua viva. Jesucristo dijo en Juan capítulo 7 que esta agua es el Espíritu Santo.
Amén. Esas corrientes de agua viva es el Espíritu Santo. Hoy en día, mi amado, abandonar a Dios significa abandonar al Espíritu Santo. Al principio, entristecer al Espíritu Santo. Luego, apagar al Espíritu Santo en nosotros. Y eso no comienza haciendo ya el mal, sino comienza con un abandono. Mi amado, tiene usted que vivir con esta convicción, con esta seguridad. Tiene que creerlo, tiene que saberlo. Que nosotros no podemos vivir apartados de nuestra fuente de agua viva. No podemos vivir alejados del Espíritu Santo. Y usted dice, imposible que yo me aleje porque Él está dentro de mí. Me ha hecho su templo. Él está tan cercano. No podría estar más cerca de nosotros. No le fue suficiente estar a nuestro lado, sino que Él se metió dentro de nosotros. Pero Él estando tan cercano a nosotros, nosotros podemos estar tan lejanos de Él. Aférrese con todo su corazón, adhiérase al Espíritu Santo, a Dios. Es lo primero, es lo más importante. Tiene usted que saber que esta es mi fuente de agua viva. Sin esto yo no vivo. Yo no puedo abandonar esto. Sería un gran mal que yo abandone esta relación con el Espíritu Santo. Así como cada día yo necesito beber agua para mi cuerpo físico, así yo necesito el agua viva para mi espíritu, para mi alma. Y esa agua viene, mi amado, es por el Espíritu Santo, es por la palabra, es por la oración, la comunión con Dios. Nuestra amistad con Dios tiene que ser diaria. Dios en este tiempo, mi amado, había decidido estar con su pueblo. Yo voy a ser su Dios. Ustedes van a ser mi pueblo. Yo voy a estar con ustedes. Y Dios le dio sus mandamientos, le dio su palabra, para que ellos vivieran en una relación continua con Dios. Pero en este tiempo, dice el profeta, tiene que decir, 2 males ha cometido mi pueblo. 2 males. El primero es que abandonaron lo que no debe ser abandonado, jamás. Abandonaron la fuente de agua viva. Al hacerlo, entonces hicieron lo que no debe ser hecho. Jesús, mi amado, en su ejemplo, nos muestra que para Él, Dios, su Padre, fue su prioridad, lo que para nosotros también tiene que ser nuestra prioridad. Lo he dicho algunas veces y lo voy a decir una vez más. Jesús, en cuanto a sus prioridades, en cuanto a sus relaciones, Jesús no vivía completamente entusiasmado por las multitudes, sino que algunas veces Jesús dejó las multitudes para estar con un grupo más pequeño que eran sus 12 elegidos. Estos 12 estaban bajo adiestramiento, bajo capacitación. El Señor los estaba entrenando. Era su equipo. Y entonces, si usted le preguntara a Jesús, ¿cuál es tu prioridad? ¿Las multitudes o tus 12? Jesús demuestra que sus 12 eran la prioridad, porque algunas veces dejó a las multitudes para estar con sus 12. Pero usted no va a ver que Jesús dejó a sus 12 para estar con las multitudes. Siempre que estaba con las multitudes, estaba con sus 12. Usted va a ver también que algunas veces Jesús, de entre los 12, dejó a 9 de ellos para estar con 3. Una de estas ocasiones fue cuando Jesús subió al monte y se transfiguró.
y mostró su divinidad, mostró su gloria, mostró su naturaleza divina. Y entonces Jesús dijo él, no todos están en la posibilidad de ver esto, de tener esta revelación. Esto es para gente más íntima todavía. Y habían 3 discípulos que eran más íntimos del Señor. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo. Y entonces Jesús los llamó a los 3, abandonó a 9 de ellos para estar con 3 y le dijo, vengan. En otra ocasión, cuando Jesús también llamó a sus 3, separándolos de los demás, de los 12, fue cuando él fue al Getsemaní y ahí demostró su total humanidad, tanto para demostrar su divinidad como para demostrar su humanidad. Solamente estuvo con 3 de ellos, los discípulos más íntimos. Entonces dejó a 9 para estar con 3. Así que si usted le preguntaba a Jesús, ¿cuál es tu prioridad entre estos 9 y estos 3 más íntimos? Jesús decía, estos 3 más íntimos, porque algunas veces dejó a los 9 para estar con los 3, pero nunca él dejó a los 3 para estar con los 9. Pero le voy a decir que Jesús todavía fue más selectivo en su prioridad. Alguna vez incluso dejó a los 3 para estar a solas con su Padre. Incluso cuando él fue al Getsemaní, dice que a 9 de ellos le dijo, ustedes quédense aquí. Con 3 se fue más adelante, ahora se quedan ustedes aquí. Y él se fue mucho más allá para orar y estar solo con su Padre. O sea que Jesús, mi amado, dejó a sus 3 para estar con uno, para estar con su Padre. Y nunca dejó a su Padre para estar con los 3, ni para estar con los 12, ni para estar con las multitudes. Dios, su Padre, era su prioridad. Él estaba adherido a su Padre en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia. Donde quiera que él estaba en comunión con el Padre. Y se retiraba para cultivar esta relación y tener un momento más privado para hablar, para preguntarle a su Padre respecto al ministerio. Él decía, yo nada hago sin consultar a mi Padre. Todo lo que Él me dice que yo haga, eso es lo que yo hago. Todo lo que Él me dice que yo diga, eso es lo que yo digo. Yo estoy donde mi Padre dice que yo esté. En una oportunidad dice la palabra que Herodes mandó a decirle a través de unos fariseos, sal de aquí, vete de este lugar, porque Herodes dice que te va a matar. Y en ese tiempo, mi amado, la amenaza de Herodes era la más terrible amenaza que podría existir. Los Herodes fueron conocidos por asesinos, que incluso estaban dispuestos a asesinar a su propia familia por asegurar su trono. Así que era una amenaza seria. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? ¿Será que Jesús va a ser movido por lo que dice Herodes? Vayan y díganle a aquella zorra, dijo él, que hoy y mañana voy a estar en este lugar. Pasado mañana recién me toca irme porque mi Padre me dijo que esté todavía hoy y mañana. Yo no hago la voluntad de ningún Herodes, ni por más que fuera la más grande amenaza, dice Jesús. Yo hago lo que mi Padre dice. Si aún yo tuviera que estar en peligro de muerte, pero mi Padre quiere que yo esté en ese lugar, voy a estar en ese lugar. Lo que jamás hizo Jesús, mi amado, fue abandonar la fuente de agua viva. Amén. Jamás hizo eso. Y lo que nosotros no debemos hacer jamás, mi amado. Porque al cometer ese primer mal, ya estamos cometiendo el segundo mal. Al abandonar lo bueno, mi amado, la pregunta es ¿con qué nos quedamos al abandonar lo bueno? Al abandonar lo bueno, ya estamos haciendo lo malo. Por esa razón, entonces, el profeta dice aquí, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas
que no retienen agua. En la versión Dios habla hoy, este versículo dice: mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. El segundo pecado, mi amado, es el pecado de hacer lo que no debe ser hecho. Abandonar el bien nos conduce al mal. El problema de abandonar lo que no debe ser abandonado es con qué nos quedamos. ¿Qué hacemos en lugar de eso? Abandonar nuestra fuente de agua viva nos conduce a hacer nuestras propias cisternas, mi amado, que no retienen agua en primer lugar. Significa que vamos a suplantar, mi amado, lo bueno con algo nuestro, que pensamos que todavía está bien. Ya nosotros no somos movidos por lo que Dios dice, somos movidos por lo que nosotros decimos o queremos. Entonces cambiamos la voluntad de Dios por nuestra propia voluntad. Cambiamos el señorío de Dios sobre nuestras vidas por vivir bajo nuestro propio señorío. Ya no más para hacer lo que Él quiere, sino lo que nosotros queremos. Eso es en primer lugar, mi amado. Lo malo cuando nosotros abandonamos el bien. No estamos haciendo lo que Él quiere, estamos haciendo lo que nosotros queremos. Porque si hiciéramos lo que Él quiere, Él nos dice que Él es fuente de agua viva y Él es lo que jamás debe ser abandonado. Amén. Abandonar nuestra fuente de agua viva nos conduce a buscar agua que no sacia, que no calma la sed. No solamente que no retiene agua, aun si retuviera agua, esa agua no sacia, no calma la sed. Esa es la clase de pozos o de cisternas que nos hacemos nosotros. En primer lugar, no retienen el agua. Son momentos de alegría por un momentito. Los placeres de la vida fuera de Dios son momentáneos. Después de unos minutos, usted se da cuenta que no quedó nada. Cisternas rotas que no contienen agua. Y aún eso, si le durara por un tiempo, nunca jamás van a saciarlo completamente. Usted dice: mire, yo me hice millonario y sigo con los millones, pero todos los millones no lo pueden saciar. Mire, me hice poderoso y sigo con el poder, pero todo el poder no lo puede saciar. Mire, me hice famoso y continúo con la fama, pero toda la fama del mundo no lo puede saciar. Es que nosotros, mi amado, no hemos sido hechos, o aquellas cosas no fueron hechas para saciarnos. El que nos hizo, mi amado, fue Dios. Y Él es el único que puede satisfacer nuestro ser en lo más profundo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mi amado, ¿cuáles son las consecuencias de este doble pecado? ¿Cuáles son las consecuencias? Quisiera que veamos los versos 14. Fíjese, primero dice ahí: esclavitud. ¿Es Israel? ¿Cuál es entonces, mi amado, la consecuencia? Número uno es esclavitud, ¿ya? Ponga ahí esclavitud si está haciendo apuntes. Luego, en el verso 14 pregunta: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Como consecuencia de este doble pecado, llegaron a ser esclavos en Babilonia. Incluso un grupo de ellos escapó a Egipto. Y dice que Jeremías estaba con ese grupo que fue a Egipto. Pero lo mismo, allá fueron igual esclavos, gente extranjera. No estaban en su pueblo,
se convirtieron en siervos, en esclavos. Mi amado, cuando nosotros abandonamos la fuente de agua viva, cuando cometemos este doble pecado, porque no se puede cometer uno solo. En primer lugar, mi amado, el pecado siempre nos va a llevar a la esclavitud. A la esclavitud. Usted piensa que está haciendo lo que quiere, pero en realidad usted está haciendo lo que el diablo quiere que haga. Y en algún momento se va a dar cuenta que es un esclavo, porque ya cuando usted quiere dejar lo que se da cuenta que lo estaba esclavizando, ya no puede. Y entonces el ser humano se convierte en esclavo del pecado, en esclavo de los vicios, en esclavo de su, qué sé yo, de los placeres. Ya no quiere soltar más eso, ya no puede, está amarrado, está atado. El poderoso que se hizo poderoso ya no quiere soltar el poder porque no concibe la vida de otra manera. Hasta el poder lo hace esclavo. Y los famosos, ¿cómo sufren cuando su fama ya está decayendo? Porque también la fama lo hace esclavo. Todo pecado, mi amado, causa esclavitud. Solamente la fuente de agua viva, Dios, causa en nosotros libertad. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué otra consecuencia vemos? Dice, ¿por qué ha venido a ser presa? ¿Qué significa presa? Un animal que es cazado por un depredador. Y así llegó a ser el pueblo de Israel. Ellos fueron atrapados. Fueron atrapados por Babilonia, fueron atrapados por Egipto. Y era como si ellos hubiesen sido cazados, una presa fácil de ser atrapados. Y eso es lo que el diablo hace, mi amado. Lo esclaviza. Y la persona se encuentra atrapada. Hay muchos que ya se sienten sin fuerza y piensan que ya no pueden más cambiar. Ya no hay más solución para su vida. En tercer lugar, dice el verso 15, los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Y el verso 16, aún los hijos de Memphis y de Tabnes te quebrantaron la coronilla. Entonces, mi amado, ¿cuál es otra consecuencia de este doble pecado? Su tierra dice que fue asolada, fueron quemadas sus ciudades, quedaron sin morador. Entonces vino la ruina. Viene la ruina, mi amado, a través del pecado, esclavitud, y luego caen en completa ruina. Es más, otra de las consecuencias es la vergüenza, porque dice, fíjese el verso 16, los hijos de Memphis y de Tabnes te quebrantaron la coronilla. Y bueno, yo pensé, ¿a qué se refiere eso que quebrantaron su coronilla? En otra versión dice ahí, te rompió la cabeza. La gente de Memphis y de Tabnes te rompió la cabeza, dicen en la Dios habla hoy. Pero otra posible traducción de esto es, lo que esto significa sería, te afeitó la cabeza. Y sabe, esto se refiere, mi amado, al pueblo de Israel, de este grupo que fueron y escaparon a Egipto. Ahí estaban estas ciudades llamadas Memphis y Tabnes, eran ciudades importantes. A esas ciudades ellos escaparon. ¿Y qué pasó en ese lugar? En ese lugar, mi amado, ellos fueron afeitados en su cabeza, porque la costumbre de los egipcios era ser pelones, ¿no? Porque para ellos el tener cabello era sinónimo de
qué sé yo, de ser cochino, sucio, de ser piojoso, ¿no? Entonces ellos se raspaban la cabeza. Pero sin embargo, para los judíos, esto era una gran vergüenza, porque ellos sabían que el hombre tiene que tener pelo y la mujer aún más, tener pelo largo, ¿no? Entonces para ellos era totalmente diferente el significado. Pero ¿qué hicieron los egipcios? Los sometieron a su cultura. En otras palabras, es como que le dijeran: a ver, vengan, ustedes judíos cochinos, sucios, piojosos, vengan, le vamos a raspar la cabeza. Qué vergüenza, ¿no? Hoy en día puede ser que hay hermanos que le falta pelo, pero no es por piojosos, ¿no? Es porque se le cae nomás involuntariamente. Muchos piensan. Mis amados, esas consecuencias trae el pecado. Esclavitud nos hace una presa fácil del enemigo. Viene la ruina y viene la vergüenza. Viene la vergüenza. El diablo no es un Dios, el diablo no honra a nadie, sino que lo somete a una vergüenza completa y total. Y podríamos pensar en muchas cosas más si continuamos el estudio. En todo el capítulo están las consecuencias de ello. Pero quedémonos con esto. Dice esta palabra, mi amado: 2 males ha cometido mi pueblo, porque no se puede cometer uno solo. Al cometer el primero, está incluido el segundo. Si abandonamos nuestra fuente de agua viva, entonces nos estamos adhiriendo a algo diferente. Y mi amado, este es un doble pecado. En el nombre de Jesús, mi amada iglesia, familia, estamos en un tiempo donde queremos ver a cada uno levantado en el poder del Espíritu Santo. No quisiéramos, mi amado, volver a lo mismo, donde llevamos a las personas a un encuentro y ahí venimos completamente libres, llenos de la presencia de Dios, con tanto gozo, con tanta alegría. Pero por no tener una comunión diaria con Dios, por no tener ese altar de adoración y una búsqueda diaria, una conexión diaria, Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. No solo de alimento físico vivirá el hombre, sino del alimento espiritual. Y sé que usted lo sabe. Así como su cuerpo necesita ser alimentado todos los días, así su espíritu necesita ser alimentado todos los días. Y ahí está, mi amado, su éxito o su fracaso. ¿Será que usted, mi amado, va a abandonar la fuente de agua viva? Usted dice: bueno, voy a abandonar la fuente de agua viva, pero por un día nomás, o por una semana. Yo semanalmente voy a ir a beber de esa fuente de agua viva. Voy a ser fiel a los cultos del domingo. Pero entre semana, usted vive sin palabra, vive sin oración, sin comunión con Dios. La única oración que medio hace es nada más en su desayuno, almuerzo y cena. Y quizás ni eso aún lo hace. Mi amado, ¿qué es lo que está haciendo al hacer eso? Está cometiendo un doble pecado. Está abandonando lo que no debe ser abandonado. Y al hacerlo, está haciendo lo que no debe ser hecho. No se puede cometer nada más un pecado, es un doble pecado. Y eso, mi amado, comienza a operar en su vida para su mal. Ya usted ahora ya no está igual. Se siente apagado en su espíritu, se siente triste en su espíritu. Claro que sí, porque no lo ha alimentado. Si no se ha conectado a la fuente de agua viva, haga lo que Jesús hizo. Él nunca abandonó a su Padre.
todo lo demás podría ser abandonable, pero la relación con mi Padre jamás. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Todo lo demás podría esperar. Todo lo demás, según el orden de prioridades, tiene su lugar. Pero lo que jamás voy a abandonar va a ser mi fuente de agua viva, mi conexión con Dios, mi relación con Él, mi comunión con el Espíritu Santo. Lo que va a estar siempre encendido va a ser mi altar de adoración. Ese altar va a ser como el altar de Jacob, o de Job, perdón, o como los altares de Abraham. Dice la palabra que Job todas las mañanas se levantaba para ofrecer sacrificios, holocaustos a Dios. Y oraba, mi amado, por él, oraba por su familia. Si algún pecado hubiesen cometido, le pedía perdón al Señor. Amén, mis amados, ¿lo entiende eso? Si usted, mi amado, no se separa y no abandona su fuente de agua viva, usted cuando venga a la iglesia, ¿no será que usted recién viene, mi amado, a beber de la fuente de agua viva? Sino que viene usted bebiendo toda la semana. Y aquí, mi amado, usted va a beber en abundancia. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Jóvenes que han ido a este retiro, yo quiero que ustedes, después de haber bebido de la fuente de agua viva de este retiro, nunca más cometan este doble pecado. No abandonen lo que no tiene que ser abandonado. ¿Sabe que al principio, cuando recién nosotros volvemos de un encuentro, cuando nos estamos encendidos en el Señor, no es difícil conectarnos a nuestra fuente de agua viva? Lo difícil es cuando ya usted abandonó eso por un día, 2 días o 3 días, y mucho más si lo abandona por semanas. Ahí volver a eso, mi amado, le cuesta, porque toda su carne se levanta en contra de usted para decirle que no, porque su espíritu está apagado. Así que, mi amado, es el tiempo para que usted sea sabio. Amén.